Vamos con información electoral. La Revolución Ciudadana mantiene la mayoría en la Asamblea Nacional e incluso podría sumar algunos legisladores. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Pero aparece una nueva fuerza política que toma el segundo lugar que tuvo Pachacutic en el proceso anterior. Así, el nuevo legislativo va tomando forma. Ya se marca una tendencia que permite visualizar cuál sería la conformación de la Asamblea Nacional. El correísmo superaría el número de asambleístas que tuvo en el proceso anterior, 49. Con los cálculos extraoficiales estaría sobre los 50, sin que se puedan sumar aún los resultados de asambleístas del exterior por los problemas en el voto telemático. Continuaría como la primera fuerza legislativa, sin embargo no puede tomar decisiones por sí misma, pues para ello necesitan mínimo 70 votos, por lo que requerirá buscar acuerdos. El segundo bloque sería el de Construye y Gente Nueva. Se acercaría a los 30 legisladores. La tercera bancada que se confirmaría es el Partido Social Cristiano con 14 asambleístas, aunque en un comunicado la organización política señala que son 18. La cuarta fuerza es ADN del candidato presidencial Daniel Noboa, que alcanzaría entre 13 y 14 legisladores. Actuemos, de la alianza que impulsó a Otto Sonnenhorstner, estaría entre 5 y 7 asambleístas. Pachacutic, de los 27 con que llegó en 2021, hoy podría alcanzar 5. Y claro que se puede, que apoyó a Yacu Pérez apenas 3. Otras organizaciones políticas nacionales y locales llegan con 1 o 2, por ejemplo, Sociedad Patriótica, que podría ser representada por el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. La designación de escaños se hace de acuerdo a un cálculo conocido como método Webster y que permite definir quiénes acceden a la Asamblea Nacional. Por eso, todo voto cuenta y nada es seguro hasta que se cuente el último. En la Asamblea Nacional habrá legisladores que repiten, pero también habrán nuevos, así también como nuevos movimientos que se constituyen como nuevas fuerzas políticas. Lenin Artieda ya está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Sí, y en los estudios de la capital, Raúl Iván González, representante legal del movimiento Construye, que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio. Lenin, pero ¿qué es Construye? ¿Cuál es su raíz? ¿Quién lo liderará tras la muerte del candidato? Y sobre todo, ¿cuál es la línea de este nuevo grupo parlamentario? Fernando, Samantha, esta organización es la segunda fuerza política en la Asamblea. De allí la importancia de revisar quiénes son. Iván González, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días con la audiencia. Quisiera que empecemos por el principio, Iván. ¿Podría usted comentarnos qué es Construye? Construye es una organización política que ha tomado como decisión estar y ubicarse en el centro político del escenario y tener como un valor fundamental el combate a la corrupción y promover valores de honestidad y transparencia para el país. ¿Y es verdad que Construye es el partido de María Paula Romo y de Juan Sebastián Roldán? Construye no tiene propietarios, Construye es una organización que tiene órganos directivos colectivos, en el cual María Paula es parte de esta organización. Efectivamente, nosotros no vamos a negar su participación en nuestro movimiento, es una compañera valiosa que ha entregado muchas horas de trabajo al país y también a la organización política. ¿Cuál es el rol de ella dentro del partido? Es una dirigente de la organización política, ayuda y colabora de manera permanente con la toma de decisiones políticas y estratégicas que toma nuestra organización, como todos los compañeros que conforman el Consejo Político Nacional del Movimiento. ¿Y cómo llega Fernando Villavicencio a esta organización? Con Fernando empezamos un proceso de discusión respecto a qué necesita el país para poder enfrentar a las mafias, para enfrentar la penetración de estas mafias a la política, y esas fueron las coincidencias que nos permitieron construir una propuesta presidencial y legislativa para brindarle una opción al país, para decirle que el país tenía que escoger entre la patria y las mafias, porque precisamente esa penetración en la política le hace mucho daño para la vida de la gente, para la seguridad, y efectivamente en esas coincidencias fueron donde nos fuimos unificando y después terminamos en una alianza electoral
que tenía la candidatura de Fernando a la presidencia, de Andrea González Nader a la vicepresidencia y de varios compañeros y compañeras para los cargos de asambleístas. Y sobre eso quiero preguntarle, Iván, ¿cómo se determinó quiénes iban a ser los candidatos a la Asamblea Nacional? ¿Quién los puso? ¿A qué ideario responden? ¿Al de Fernando Villavicencio o al de María Paula Romo? Creo que todos coincidimos en un programa que tiene varios planteamientos. En el campo legislativo tiene algunos puntos que son importantes. La ley de extinción de dominio, que es una de los planteamientos que me parecen a mí los más importantes, porque es quitarle el financiamiento al crimen organizado y a los dineros mal habidos para poder recuperarlos en beneficio de distintos programas sociales. Esta ley que no aprobó la anterior Asamblea Nacional es uno de los temas que tiene que resolver esta Asamblea, porque es un instrumento jurídico que necesita el país para enfrentar y combatir a las mafias. Después están leyes que les permitan a las fuerzas del orden adelantarse y prevenir el delito. La ley de inteligencia y contrainteligencia, que tampoco aprobó la anterior Asamblea, y necesitamos dotarle de esos instrumentos a nuestras fuerzas del orden, a nuestras fuerzas para prevenir y combatir el crimen organizado. Y después la ley de uso progresivo de la fuerza, que permita también a las fuerzas del orden actuar y combatir de manera proporcional a el crimen que están enfrentando. Y resulta que su movimiento obtiene pues al menos 30 legisladores en la próxima asamblea, pero sin Fernando Villavicencio, ¿quién va a marcar el norte de ese bloque? Creo que la decisión de la jefatura de bancada les corresponderá a los compañeros legisladores, porque efectivamente hay que ser respetuoso de ese proceso. Sin embargo, creo que esta lectura que están intentando hacer, esta narrativa que se está intentando poner, que hay un tema de una división, no es tal. Creo que todos los candidatos a la legislatura vamos a honrar la vida de Fernando. Creo que esto es algo trágico que pasó durante la campaña electoral, pero que ha permitido que nos unifiquemos justamente para honrar el legado de Fernando Villavicencio en torno a hay que combatir a las mafias de manera valiente, de manera frontal, porque el país no puede permitirse arrodillarse ante el crimen organizado, ante las mafias que infiltran la política, y ese es el desafío más importante que tenemos como organizaciones, como colectivos que confluimos en las listas 25 para presentarle esta propuesta al país. Pero más allá de la jefatura de bloque, Iván, ¿a quién le rinde cuentas dentro de la organización estos 30 legisladores? Creo que dentro de la organización al colectivo que va a representar el movimiento Construye, el movimiento Gente Buena, la Fuerza de Independientes, los miembros de la Fuerza Pasiva, Cristian Zurita, Andrea González Nader, Antonio López, Carlos Figueroa, todos aquellos que confluimos en una fuerza. María Paula es parte de Construye y he mencionado al movimiento Construye como esa fuerza también y esa organización política que tiene y cuenta con registro electoral. Pero creo que esta simplificación de querer personalizar el tema hacia una de nuestras compañeras es precisamente esta visión que quiere empobrecer el debate político sobre personalismos. Aquí hay muchos compañeros y compañeras valiosas. Hay 30, o al menos 30 legisladores, como usted mencionaba. Nosotros con los legisladores del exterior estamos contando ya con 31 legisladores, y estos 31 compañeros que van a representar a esta posición política de combatir de manera valiente y frontal a las mafias, creo que es la máxima expresión, y van a ser ellos, por su propia voz, por su propio comportamiento, quienes demuestren que esto no tiene propietarios, sino que es una posición colectiva que el país merece evaluar, y así lo hará en su presentación, en sus planteamientos legislativos dentro de la Asamblea Nacional. No entiendo, Iván, por qué se sienten atacados cuando se la menciona a María Paula Romo. A final de cuentas, resulta ser la persona con mayor experiencia política dentro de la organización y tiene además pues dotes de líder. ¿Por qué les molesta tanto que se las mencione, verdad? No nos molesta que se la mencione. Yo mismo he recalcado el papel que juega ella. Es una de las compañeras más importantes que tenemos dentro de la organización. Sin embargo, cuando buscan
personalizar, como intentar decir que hay una persona que dirige, que conduce, que tiene unos hilos, están intentando minimizar el rol de nuestros legisladores como que ellos recibieran órdenes, y no es así. Esta es una organización democrática que toma decisiones de manera colectiva, que asimismo se ha venido haciendo el trabajo durante la campaña, ha sido un tema de articulación con los compañeros candidatos y efectivamente María Paula participa de la toma de decisiones, pero es una toma de decisiones colectiva. Aquí no hay alguien que da instrucciones, aquí hay una construcción conjunta para presentarle estas propuestas al país. Van a inaugurar una nueva política entonces, porque es precisamente lo contrario en lo que ocurre dentro de las organizaciones políticas en este país. ¿Qué va a pasar, Iván, con Patricio Carrillo, que fue electo pero no puede ejercer como funcionario? Esa es una lectura que tienen algunos actores políticos respecto a la ley de la función legislativa. Sin embargo, la soberanía radica en el voto popular. Y en este momento Patricio ha recibido el 20.71% encabezando la lista de asambleístas nacionales de respaldo ciudadano, de votos directamente, y creemos que en esa discusión es la soberanía del voto popular lo que va a primar. Es decir, ustedes son de la línea de que Patricio Carrillo sí va a poder asumir y ejercer su rol como legislador, independientemente de que haya sido cesado por la asamblea anterior, y esa cesación acarrea funciones como el no poder ejercer cargos públicos por 2 años. Esa cesación ocurre justo al tema de la designación de cargos de encargo, esto es decir, de libre nombramiento y remoción. Esto es un nombramiento de una autoridad por voto directo de la ciudadanía. Entonces, esperamos y entendemos que efectivamente Patricio, y por eso lo candidatizamos, ya pasó todos los filtros previos de objeciones, objeciones ante el Consejo Nacional Electoral, impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, y Patricio, su candidatura se calificó en firme, ha sido la voluntad de los ciudadanos los que lo han puesto en la Asamblea Nacional. ¿Quién debe dirimir, quién debe interpretar la norma para finalmente llegar a determinar si es que Patricio Carrillo va a poder o no ejercer como legislador? En materia electoral es el Tribunal Contencioso Electoral el que deberá pronunciarse, de ser el caso que alguien presente algún tipo de recurso ante él. Ahora, 30 legisladores pueden ser bastantes, de hecho lo son, pero no son suficientes. ¿Con quiénes van a establecer ustedes alianzas en la Asamblea para poder sacar adelante la agenda a la que hizo mención hace algún momento? Creo que lo que corresponde es entender que estos son los desafíos que el país tiene. Efectivamente, en el Poder Legislativo se requieren acuerdos y hay que acostumbrarnos a que estos acuerdos se tengan que construir en beneficio de los y las ecuatorianas. Entonces, en este sentido, nosotros esperamos y aspiramos que esas conversaciones se puedan desarrollar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que sí le puedo asegurar es que esta organización política, este grupo de legisladores que representan la voluntad de los ciudadanos que confiaron en esta propuesta que empujó Fernando Villavicencio, esta propuesta de que hay que combatir de manera frontal a las mafias, lo único que impedirá es que esta fuerza política se siente a conversar con esas mafias. Ok, pero conversaciones no con todos, entonces. Con todos, exceptuando con las mafias. ¿Construye ya tiene definida, Iván, su posición para la segunda vuelta? ¿Van con el correísmo? ¿Van con Daniel Noboa? Nosotros, como organización y como esta confluencia de colectivos, tomaremos las decisiones en el momento oportuno. Esta voluntad que han tenido los ciudadanos de poner a 2 personas en la segunda vuelta, en primer lugar tiene que hacernos tomar una decisión colectiva, como ha sido desde el principio, y así se hará. No tenemos en este momento una posición definida más aquella que la empujamos desde la primera vuelta electoral, que es decir, combatir de manera valiente, frontal, a las mafias que han infiltrado la política en el país. Me sorprende, Iván, que no descarten un eventual apoyo al correísmo. Nosotros hemos sido frontales en que con las mafias no pactamos, y así nos mantendremos durante todo este proceso. Al buen entendedor, Iván González, representante legal del movimiento Construye, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.